Era una noche oscura y tormentosa cuando la puerta de la casa crujió por primera vez, como si una mano invisible la empujara desde dentro. La casa, ubicada al final de un sendero empedrado que serpenteaba entre árboles retorcidos, había permanecido vacía durante años. Los rumores sobre la tía Toñita llenaban los murmullos de la aldea. Se decía que quien cruzara el umbral de su hogar jamás volvía a ser visto. Esa noche, un grupo de jóvenes, Elena, Marcelo, Sofía, Leandro y Jonás, decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo. El viento aullaba entre las rendijas y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje desolado. A medida que se acercaban a la casa, el ambiente se tornaba más denso, como si el aire mismo retuviera un secreto antiguo. La fachada, cubierta de hiedra y sombras, parecía vigilar cada paso que daban. ¿De verdad crees que hay algo aquí?, preguntó Leandro, su voz temblando apenas perceptiblemente. La risa nerviosa que siguió resonó en el pasillo, un eco que se perdió rápidamente en la oscuridad. Sin embargo, a medida que avanzaban, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Cada sombra parecía alargarse y retorcerse, como si los observara. En una de las habitaciones encontraron un viejo reloj de péndulo que, inexplicablemente, marcaba la misma hora, las 11:30. El grupo se reunió a su alrededor, fascinados por el misterioso mecanismo. Sin embargo, mientras lo admiraban, una fuerte ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, atrapándolos en la penumbra. La risa se extinguió al instante, reemplazada por un silencio tenso. Un crujido resonó en el piso de arriba. Era un sonido familiar, pero a la vez inquietante, como el roce de unas uñas contra la madera. Nadie se atrevía a moverse. La adrenalina se apoderó de ellos, y el deseo de explorar la casa se enfrentaba al instinto de huir. «Vamos a investigar», dijo Elena, su voz casi un susurro. A pesar de la resistencia de los demás, comenzaron a subir las escaleras. Cada paso resonaba como un tambor, llenando el aire con una inquietud palpable. Al llegar al segundo piso, un pasillo se extendía ante ellos, con puertas cerradas que parecían guardar secretos. En la última puerta, una grieta dejaba entrever una luz parpadeante. Sin pensarlo, Jonás empujó la puerta y se asomó. Lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de objetos extraños, muñecas desgastadas, frascos con líquidos de colores y, en el centro, un viejo diario abierto, cuyas páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. El grupo se acercó, los corazones latiendo al unísono. Las páginas estaban llenas de garabatos ilegibles, pero una frase llamó la atención de todos: «No les digas que volví». A medida que leían, la casa pareció cobrar vida, resonando con un eco de voces susurrantes que llenaban el aire. La temperatura bajó abruptamente y una sensación de desesperanza invadió la habitación. Sin poder resistir, decidieron abandonar la habitación, pero cuando intentaron regresar por donde habían venido, se dieron cuenta de que la puerta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La desesperación se adueñó de ellos y comenzaron a buscar una salida, mientras la casa, en su incesante crepitación, parecía reírse de su pánico. La casa, ahora un laberinto de sombras y eco, se había convertido en un enemigo implacable. Cada puerta que intentaban abrir solo les llevaba a más oscuridad. En su intento por escapar, comenzaron a recordar los relatos de la tía Toñita, una mujer de carácter fuerte, conocida por su afición a lo extraño y lo oculto. Pero su historia había terminado en misterio, y con cada intento de salir, el eco de su leyenda parecía resonar más fuerte en los rincones de la casa. Mientras buscaban una salida, un grito desgarrador resonó en el aire.
helando la sangre de los jóvenes. Se detuvieron, congelados por el miedo, antes de que Leandro, temblando, decidiera seguir el sonido. Con la linterna en mano, se adentró en una habitación oscura, la cual parecía vibrar con una energía desconocida. En el centro, una figura estaba de pie, su rostro oculto en las sombras. «¿Qué buscáis?», preguntó con una voz que parecía venir de un lugar distante. Los jóvenes retrocedieron, aterrorizados, y se miraron unos a otros, incapaces de encontrar una respuesta. La figura levantó una mano, señalando una antigua ventana. «La noche está viva. Lo que buscáis está más allá de la puerta». A pesar del miedo, algo en sus palabras los impulsó a seguir adelante. Al atravesar la habitación, la figura desapareció en la oscuridad, como un susurro en la brisa. Sin embargo, el eco de su voz se quedó grabado en sus mentes. ¿Qué era lo que realmente buscaban? Al avanzar, la atmósfera se volvía más opresiva y la sensación de ser observados crecía con cada paso. «¿Escuchas eso?», murmuró Sofía, incapaz de contener el pánico. Finalmente, encontraron una puerta entreabierta que emanaba una luz tenue. Al cruzarla, entraron en un salón adornado con muebles cubiertos de polvo, pero una belleza inquietante se mantenía en el aire. En el centro, un espejo antiguo reflejaba sus rostros pálidos y asustados. Sin embargo, algo en el reflejo no parecía correcto. En lugar de sus imágenes, veían a la tía Toñita, sonriendo con una expresión de satisfacción, como si disfrutara de su temor. La revelación los golpeó como un rayo. «Ella está aquí», dijo Jonás, comprendiendo que la presencia de la tía Toñita se había mantenido viva en la casa. Era un vínculo oscuro, un llamado que no podían ignorar. El espejo parecía absorber su energía, como si les ofreciera un vistazo a sus peores temores. Cuando se dieron la vuelta, la habitación había cambiado. Las paredes parecían cerrarse y la puerta por la que habían entrado estaba ahora completamente sellada. Sin opción de volver, comprendieron que debían enfrentar lo que la casa les había preparado. El suelo comenzó a temblar y una risa susurrante llenó el aire, intensificándose con cada segundo. La figura que habían encontrado antes emergió nuevamente, ahora con más claridad, sus ojos brillando con una luz inquietante. «La casa no perdona», dijo con una voz que resonó en cada rincón. El grupo, abrumado por la sensación de ser prisioneros, comprendió que lo que habían desatado era mucho más grande de lo que habían imaginado. No era solo la tía Toñita, era la historia de la casa, un lugar donde los ecos del pasado nunca se desvanecen y aquellos que entran deben pagar un precio. Sin un camino claro hacia la salida, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El tiempo se había distorsionado. Lo que parecían minutos se convirtieron en horas, mientras la casa los mantenía atrapados en un laberinto de desesperación. Las risas y susurros se transformaron en gritos, y cada rincón parecía estar cargado de una energía que los consumía lentamente. A medida que la tensión aumentaba, el grupo se miró entre sí, reconociendo la necesidad de escapar antes de que la locura se apoderara de ellos. «Debemos salir de aquí», exclamó Elena, empujando hacia la puerta que habían encontrado antes. Sin embargo, al tocarla, una fuerza invisible la mantuvo cerrada. Era como si la casa se alimentara de su miedo, reforzando su prisión. «No hay salida», murmuró Sofía, sus ojos llenos de terror, sintiendo el peso de la historia de la tía Toñita caer sobre ellos. Decididos a no rendirse, comenzaron a buscar otras rutas. Cada habitación que atravesaban les ofrecía nuevos horrores. Un comedor con platos cubiertos de moho, un estudio lleno de libros que susurraban sus secretos olvidados. El ambiente se volvía cada vez más opresivo,
y el aire parecía cargado de una electricidad inquietante. Finalmente, encontraron una pequeña escalera que conducía al ático. Era un camino oscuro y polvoriento, pero una luz parpadeante en la parte superior les dio una chispa de esperanza. Al subir, el olor a moho y madera en descomposición llenó sus pulmones. En el ático, descubrieron una habitación repleta de objetos antiguos, como si alguien hubiera estado esperando su llegada. En el centro, un antiguo baúl atrajo su atención. Al abrirlo, encontraron una colección de cartas amarillentas, llenas de descripciones de extrañas visiones y advertencias sobre la casa. Cada palabra parecía resonar en sus mentes, contando la historia de aquellos que habían intentado escapar antes que ellos. Esto es un ciclo, reflexionó Marcelo, mientras leía en voz alta. La tía Toñita nunca dejó este lugar. Ella es parte de la casa. Al darse cuenta de la verdad, una sombra de desesperación se apoderó de ellos. ¿Cómo podían escapar de algo que estaba tan entrelazado con su propia existencia? En medio de su horror, una idea surgió. Si la tía Toñita era la clave, quizás enfrentarla era su única opción. Con renovada determinación, decidieron descender y confrontar la figura que había estado persiguiéndolos. Con el corazón palpitante, volvieron al salón donde el espejo los había atrapado en su reflejo. Al llegar, la atmósfera se había vuelto aún más opresiva. La figura de la tía Toñita estaba allí, como una sombra oscura, esperando. ¿Por qué habéis venido?, preguntó, su voz resonando con un eco que reverberaba en sus almas. No hay paz aquí, solo lo que habéis traído. Consciente de su papel en el ciclo de terror, el grupo se unió. No te tememos, gritó Leandro. No podemos ser tus prisioneros. Sus palabras se alzaron sobre el miedo, resonando en las paredes de la casa. La figura se detuvo, como si evaluara su determinación. Con cada palabra, la casa pareció temblar. El espejo, una vez reflejo de sus temores, comenzó a agrietarse. El poder de la casa se alimenta de vuestro miedo, dijo la figura, pero su voz ahora sonaba menos segura. Si os unís, podéis romper el ciclo. Sin saber si era una trampa o una oportunidad, el grupo se tomó de las manos. Con una fuerza renovada, comenzaron a gritar sus verdades, a liberar sus miedos más profundos. A medida que lo hacían, las sombras se retorcían y la figura de la tía Toñita empezó a desvanecerse, como si la luz de sus voces las disolviera. La casa, en su furia, comenzó a retumbar y un silencio profundo llenó el aire. La puerta de salida apareció de repente, iluminada por una luz que prometía la libertad. Sin mirar atrás, corrieron hacia ella, sintiendo cómo el peso de la casa se desvanecía a sus espaldas. La tormenta afuera había cesado y al cruzar el umbral, la casa dejó de temblar. Se detuvieron, respirando el aire fresco de la noche, sintiendo que, al menos por ahora, habían dejado atrás el horror de la casa de la tía Toñita. Pero sabían que en algún rincón de la oscuridad su eco permanecería, esperando a quienes se atrevieran a cruzar de nuevo su umbral.